Muy bien. ¿Me pueden escuchar? Sí, Y los demás pueden escucharme. Los que no tengan micrófono habilitado pueden utilizar el chat. Ok, Se escucha bien, perfecto. maestro. Muy bien. ¿Pueden ver lo que estoy presentando en pantalla? Así es. ¿Alguien no puede ver lo que estoy presentando en pantalla? ¿Todo bien? Ok. Líderes, buenas tardes. Un momento, por favor. Muy bien. Líderes, buenas tardes. Bendiciones para todos. Espero que se encuentren muy bien en esta reunión número 2 del curso de Excel avanzado. Recuerden que para mí es un honor y un privilegio estar aquí como ustedes, como su facilitador, como su tutor y su acompañante en todo el desarrollo de este curso. Antes de iniciar, vamos a tomar 5 minutos. Vamos a ver cómo están ustedes, cómo se sienten, cómo ha sido su inicio de semana, cómo ha sido su experiencia con el primer módulo correspondiente a este curso. Vamos a tomar 5 minutos. Usted puede levantar la manito y en ese mismo orden le voy dando la participación. Vamos a ver, ¿quién se anima a ser el primero? A ver, a ver, a ver, a ver. Adrián, Lisandro, Moisés, Pedro, Kinsairi, Natalia, Angie, Jazmín, Glenny. Tiene la parte, Adrián. Bien, muchísimas gracias, maestro Giovanni. Como, A la orden. no todos me conocen bien, mi nombre es Adrián Terrero, soy de aquí de Santiago. Soy de Santiago, perdón, ya sé que ustedes son la mayoría de Santo Domingo. Este, nada, esta semana me pasé llenando lo del módulo número 1, maestro, y atendiendo a muchos videos tutoriales de Excel. Como trabajo desde casa, siempre he pegado una computadora y así me la paso el día entero. Ok, excelente, muy bien. Debe de Nada, muchísimas cuidarse de, gracias. a la orden, Adrián, debe de cuidarse del estrés tecnológico, que eso puede provocar el estar mucho tiempo sentado en la computadora y eso puede afectar mucho la salud. ¿De acuerdo? Lisandro Suero. Buenas tardes, Lisandro. ¿Tiene la parte? Sí, buenas tardes. Nada, mi experiencia ha sido buena y he podido interactuar con la página, ya que como estaba en el paquete de oficina como antes, ya para mí se me hace todo conocido y puedo defenderme en algunas cosas. Excelente, muy bien. Sí, esa es una ventaja. Como ya tuvimos una experiencia con el curso anterior, ya nos manejamos más fácil en cuanto al uso de la plataforma. Muy bien, Lisandro. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere contarnos su experiencia con el módulo número 1? Y adicional a eso, decirnos cómo se siente, cómo fue su inicio de semana. Angie, Delia, Glenny, Jazmín, Kinsair, están muy calladas ustedes. Pueden utilizar el chat también. Bueno, miren, líderes, quiero decirles, estos cursos son muy participativos. Es decir, tiene que haber una muy buena interacción para que así podamos fomentar la confianza y el compañerismo entre todos. ¿De acuerdo? Así que vamos a poner de nuestra parte en eso. Es simplemente hacer su saludo, no sé, para sentir ese calor humano mediante estos medios digitales que a nivel de presencial nos mantienen a distancia. Por ejemplo, tenemos a Adrián. Adrián está en Santiago y es posible que alguno de ustedes esté en otra provincia.
Pero si dialogamos, si conversamos, podemos sentir, a pesar de que estemos en distancia, ese afecto humano, fomentamos el compañerismo y aumentamos la confianza en el curso. ¿De acuerdo? Bien. Hasbin dice, de mi parte Excel es mucho más complicado, pero con la práctica lograré entenderlo. Lenny da las bendiciones, igual a usted, Lenis. Kisare dice, saludos compañeros, espero que todos estén bien. Me ha fascinado este módulo. Ahora sí siento que estoy haciendo el curso de Excel. Ok, y eso que estamos empezando. Maestro muy dinámico y explica muy bien. Feliz tarde a todos. Muchísimas gracias, Kisare. Miren, voy a continuar para ir avanzando y voy a habilitar un espacio porque quiero escucharlos a ustedes en cuanto a su experiencia con el módulo. Miren, y así poder ayudarles antes de iniciar el segundo módulo. ¿De acuerdo? Puntos importantes que quiero tratar con ustedes. Primero, los que no tienen foto de perfil, repito, los que no tienen foto de perfil deben de subir su foto más tardar esta semana. Hay unos videos al inicio de la página que explican cómo colgar un video, una foto de perfil. ¿De acuerdo? Segundo, las operaciones deben de realizarla deben de realizar las operaciones correspondientes a cada práctica. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente, por favor, los micrófonos. Me refiero a lo siguiente. Ustedes saben que hemos tenido varias prácticas. El primer módulo fue bastante extenso porque tuvimos una serie de prácticas. Señores, esas prácticas es para nosotros poder empoderarnos del tema. Si nosotros no practicamos lo suficiente, entonces no podemos desarrollar bien el manejo de esos temas. Por eso es que soy muy frecuente en cuanto a esas prácticas. Cuando se va a obtener un resultado, ese resultado se obtiene mediante una operación que usted está realizando, ¿verdad que sí? No lo puede poner manual. Ejemplo, 2 más 2 son 4, pero usted no va a escribir 4 manualmente, sino que usted va a hacer la operación que le otorga ese resultado. Le digo esto porque hubieron prácticas cuyos resultados se colocaron manualmente y no a base de operaciones. ¿De acuerdo? Siempre haga sus operaciones. Aunque usted entienda que esté bien o esté mal, usted me consulta y le damos toda la asistencia del lugar. 3. La hora de consulta es hasta las 9 de la noche. Si usted me escribió después de las 9 de la noche, no le voy a responder hasta el otro día. ¿De acuerdo? Trate que el horario de consulta sea de manera individual o sea en el mismo grupo de WhatsApp, sea de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿De acuerdo? Ya después de las 9 de la noche estoy desconectado o estoy haciendo otro tipo de actividades que tengas pendientes. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Alguna pregunta o consulta? Por favor, vamos a respetar el horario. Si usted no sabe hacer alguna práctica, espera el otro día y comuníquese conmigo si es tarde de la noche, claro está. Pero no trate de hacer ese tipo de cosas que no se ven muy bien. Esta semana tenemos varios módulos. A diferencia del paquete de manejador de programas de oficinas e internet, los módulos de Excel son cortos. Son de 10 horas, 15 y 20 horas. A diferencia del curso anterior que era 15 y 20 y 25 horas. Y eso hacía que un módulo durara la semana entera. Aquí hay módulos que solamente va a abarcar 2 días. Por eso ustedes han visto que de manera muy acelerada se han habilitado varios módulos. De hecho, hoy iniciamos con el módulo 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar porque ha habido como una desincronización con algunas informaciones y con el calendario del curso. Entonces, miren lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a trabajar con el módulo 2 y el jueves
vamos a tener otra reunión virtual y donde vamos a trabajar con el módulo 3. Sí, Jasmine, módulo 4. Como acabo de mencionar. Con el módulo 3. Entonces, el módulo 4, yo voy a grabar una clase. La voy a grabar la clase. Y lo voy a colgar porque si convoco una tercera reunión es posible que ustedes no estén disponibles. Y lo voy a colgar para que ustedes lo hagan. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta semana? Miren, los ejercicios son fáciles. Las prácticas son sencillas. Bueno, son fáciles. Y como yo sé que a usted le gusta hacer, usted se va a entretener haciendo cada... Deben un momento. Líderes, miren, van a haber participantes que no van a entrar por situaciones que tienen por la luz, el internet, etcétera. Eso yo lo entiendo, está bien, pues ya estamos en reunión, ¿de acuerdo? Ya lo que puedan conectarse, que se seleccionen el link y que puedan acceder. De lo contrario, que se auxilien de la grabación. Pero tenemos que avanzar. Entonces, líderes, ¿qué vamos a hacer en esta semana? Hoy es martes. Hoy vamos a trabajar lo que es el módulo número 2. El jueves vamos a reunirnos nuevamente para trabajar el módulo 3 y el módulo 4. Si el tiempo nos da. Si el tiempo no nos da, simplemente trabajamos el módulo 3 y voy a grabar el módulo 4. Miren, no lo vean algo extenso. Son prácticas, esto es práctico. Todo esto va a ser a base de prácticas y vamos a tomar esta semana para completar, ¿de acuerdo? Esta semana lo vamos a tomar para completar. Bien, voy a repetir. Horario disponible de 9 de la mañana a 9 de la noche para consulta con el profesor, sea personal y el grupo. Toda operación que ustedes vayan a hacer, deben hacerlo. Todo resultado que van a obtener debe ser a base de operación. No lo hagan manualmente. ¿De acuerdo? Y por último, si usted no tiene su foto de perfil en la plataforma, tiene esta semana para colocarlo. De hecho, debe de colocarlo ya. ¿De acuerdo? Preguntas, consultas, inquietud. Entonces vamos a continuar. Concerniente a la clase anterior, me preocupó la respuesta de Jazmín. Mucho más complicado. Eso me asustó. Entonces, Jazmín, concerniente al módulo número 1, ¿usted tiene alguna pregunta que quiera hacer, alguna duda que usted tenga o algo por el estilo? Uno, dos, tres. Curso Excel avanzado para Jazmín. 1, 2. Bueno, Estamos aquí, maestro. yo sé que todos están aquí. Muy bien. Jazmín, cualquier cosa me puede escribir dentro del horario. Sol. ¿La escuchamos, Sí, Sol? profesor. ¿Sí? Sí, Usted había... profesor, disculpe, era la bulla de la lavadora. Ok. Concerniente a... No se escucha, Sol. Ok. Y ahora sí. Perfectamente. Ok, concerniente a todo módulo en general. ¿Cómo uno se da de cuenta? Esa pregunta la hice en la plataforma. ¿Cómo uno se da de cuenta cuando una actividad se va a trabajar de cierta manera, a donde ya hemos aprendido varias fórmulas y soluciones para trabajar? ¿Cuándo yo puedo detectar qué tipo de trabajo y cuál es la ejecución que debo de tomar concerniente a los datos que me dan para trabajar esa unidad o esa actividad, perdón? Por el mandato. Ok. De acuerdo al mandato, entiendo yo. Buena pregunta. Miren, a O pesar de sea, que en las...
el mandato realmente no me da toda la distribución del proyecto. O sea, bien se entiende, sí, bien se entiende. Sí, lo que pasa es lo siguiente, Sol. En el mandato no distribuyo el proceso. Simplemente notifico lo que se exige o lo que se debe de hacer en esa práctica. Ahora, ¿dónde yo miro el proceso? En las grabaciones. Debe de ver las grabaciones donde explico los términos, qué son esos términos y cómo funcionan esos términos, procesos, funciones, operaciones para trabajar con dicha práctica. Hasbin, el tema de los filtros avanzados, eso lo vamos a ver hoy. Bien, entonces, en las grabaciones o en estas reuniones virtuales es donde yo explico el proceso, cómo se obtiene, cómo se realiza, cómo se lleva a cabo. Ahora, en las prácticas simplemente digo la indicación y a base del aprendizaje adquirido en esta reunión virtual, sea que usted haya participado en la reunión o haya visto las grabaciones, es que usted va a llevar a cabo esas prácticas. Lo que pasa es que yo busco en esto, miren, hay profesores de Excel que ellos ponen el proceso. Multiplica aquí, suma aquí, resta aquí. Y no es que está malo, está bien, está excelente. De hecho, tengo una práctica, creo que es la número 2 y 3, que explica más o menos qué operación hay que hacer. Pero ¿qué pasa? Nosotros como profesionales en el área de Excel, porque ustedes son profesionales en el área o van a ser profesionales en el área, no se pueden acostumbrar a que en un escenario específico se le diga todo el proceso, porque si Dios le abre la puerta a usted en una empresa, para ustedes trabajar en el área de finanzas, inventarios o un departamento que tenga que utilizar Excel, y de repente a usted le presentan una nómina y le dicen, resuélvame eso. Para sus superiores, ustedes tienen el manejo de eso. Pero sus superiores o su encargado, supervisor, no le va a decir a usted, multiplique aquí, sume aquí, reste aquí. Entonces, por sentido común, por lógica, debemos de aprender a definir qué procedimiento debemos de llevar a cabo en cada información que se nos pide. Por eso es que yo lo hago así, para que ustedes puedan tomar como esa iniciativa y puedan determinar qué operación que se lleva a cabo aquí. No sé si me di a entender. ¿Me di a entender, Sol? O mejor dicho, respondida a su pregunta. Perfecto. ¿Sabe que Sol? Me gustan las preguntas que hace Sol porque son muy críticas. Y cuando digo críticas, no son de sentido de crítica, de criticón o no, sino que cuestionan los saberes. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Nada. Vamos a dar inicio. Si tienen alguna otra pregunta que quieran hacer, líderes, tienen que ponerse al día con las actividades, principalmente con el módulo número 1. Miren, eso es fácil, porque de hecho los ejemplos que yo hago son con las mismas prácticas. Bien, si tienen alguna pregunta que quieran hacer correspondiente al módulo 1, no el 2, porque el 2 lo vamos a ver ahora, correspondiente al módulo 1, preguntas, consultas, inquietudes. ¿Todo claro hasta ahora? Glenny y Javier. Yo me digas, Buenas. ¿sí me escucha? Perfectamente. Ok, Dios le bendiga a todos mis compañeros y a usted también. Amén, igual. Eh, sobre las actividades 1 y 2 y 3, profesor, como yo le expliqué, ya usted conoce el tema mío. Yo la estuve haciendo por vía mía y, o sea, no sé si usted me está entendiendo.
y no me salían los resultados. O sea que no, y me guiaba mucho de los videos y no pude, no me salía. Entonces yo le estaba preguntando por, o sea, escribiéndole que si usted iba a explicar de nuevo esas actividades. Explicar de nuevo, no. O sea, desde cero, no. Mire por qué. Si hay alguna duda con el proceso, sí, puedo aclarar. Pero si es desde cero, no, porque tengo que aprovechar el tiempo. Y además de eso, ¿usted vio la grabación? Sí, yo estuve viendo las Porque, grabaciones y algunos videos referidos. porque en las grabaciones yo trato de explicar paso a paso el proceso por eso mismo, para que no se obvie ningún procedimiento. Yo les recomiendo que vuelva a ver el video y también hay que verificar el Office. ¿Ya corrigió el inconveniente con el Office? No, todavía no he podido. Entonces, yo llegué ayer del campo y no me he podido porque yo quería encontrarme otra vez con Idanio para ver, para que me chequee la computadora, el por qué, porque me lo instaló. El por qué no me sale directamente desde la misma aplicación, desde la misma actividad, o sea, donde uno entra, como usted me estaba explicando, pero él no ha podido, parece que ha estado ocupado. Ok, o sea que no ha podido hacer no ha hecho, o sea, no ha hecho el intento, no ha podido hacer intento de hacer, ¿cómo sería la palabra? No ha podido, por lo menos, trabajar una de las actividades. Sí, he tratado de trabajar la primera actividad, pero como le estaba explicando, no me sale los resultados. No sé si es porque Ok. estaba haciendo cosas mal, no sé. Porque yo lo estaba En- haciendo yo directamente, escribiéndolo yo. Santa. ok. Bueno, más adelante entonces vamos a verificar. Sí, entonces eso quiere decir que su hoja de cálculo funciona bien, su libro de Excel. Bueno, más adelante entonces contáctese conmigo, porque si ya es una falla de la aplicación, ya hay que brindar otro tipo de soporte. ¿De acuerdo? Ok, ok. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, pregunta o inquietud? Entonces continuamos. Bien, módulo número 2, filtros y búsquedas avanzadas. Señores, esto es uno de los módulos más utilizados en cuanto al uso de Excel. Este módulo tiene una duración de 10 horas. ¿Se acuerdan lo que les dije? Y cada día se calculan 5 horas para realizar lo que es el programa de clases. 10 horas. Y este es el objetivo. Al finalizar el módulo de aprendizaje, los participantes estarán en capacidad de aplicar filtros y búsquedas avanzadas en una hoja de cálculo, de acuerdo a los requerimientos y procedimientos establecidos. Miren, en este módulo vamos a ver tres cosas. Primero, vamos a aplicar filtro o vamos a convertir una base de datos en una tabla y ahí entonces utilizar los filtros para, como su nombre lo dice, filtrar información. Lo segundo es que vamos a ver los formatos condicionales, que esos formatos son elementos gráficos que nos dan una idea de un tipo de resultado, que puede ser color, figuras, etcétera. Y por último, vamos a trabajar con lo que son los filtros avanzados. Los filtros avanzados o las búsquedas avanzadas son unas búsquedas que nosotros como usuarios construimos para llevar a cabo en una base de datos. Tranquilos. Todo lo voy a explicar paso a paso. Y voy a explicar el significado de cada elemento que vayamos a ver. Necesito que usted drene el estrés, la preocupación, esos pensamientos que le dicen que esto está difícil, deje este curso, que no. Usted es una persona capaz de manejar
este tipo y escenarios más exigentes que estos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué son los filtros? Los filtros en Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos o informaciones que cumplan ciertos criterios. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones. Por ejemplo, usted tiene una base de datos o usted tiene su celular, ¿verdad que sí? Para que podamos tener una idea que es un filtro. Usted tiene su celular y su celular tiene algo que se llama agenda. Todos saben que es una agenda del celular, ¿verdad? Donde se guardan los nombres y los números de sus contactos. ¿Qué pasa? En su agenda hay 200 personas. Y de esas 200 personas, hay una persona que usted quiere buscar en específico para hacer una llamada. Entonces usted viene y empieza a darle para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, eso en su celular, hasta que usted pueda encontrar el nombre que está buscando. Pero ¿qué pasa? Si el celular tuviera un espacio, un cuadro, donde usted solamente escribe el nombre de esa persona y le da a buscar, automáticamente va a aparecer el nombre y el contacto de esa persona. ¿Me di a entender? Me di a entender en esa parte, como una opción que le diga, bueno, como son tantos contactos, déjame escribir aquí María. Le da a buscar y solamente le aparece el contacto de María porque es el que usted está buscando. Entonces eso se llama filtrar. Filtrar una búsqueda. Entonces, cuando nos referimos o nos vamos a Excel, lo primero que debemos saber y conocer es qué es una base de datos. Voy a descargar la práctica número 1. Voy a hacer mi proyección. Y me confirman, por favor, si pueden ver mi hoja de cálculo. Sí, profesor. Ok, entonces, entrando a Excel, nosotros vemos aquí una base de datos. Profesor, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un espacio donde tenemos de manera organizada y clasificada una serie de informaciones. Repito, es un espacio donde tenemos de manera organizada y clasificada una serie de informaciones. Por ejemplo, no sé si usted se acuerda, si usted es del 2000, si usted se graduó en el 2010 para abajo, que usted iba a una escuela y usted esa escuela decía, yo quiero un récord de nota. Entonces la secretaria le hacía varias preguntas. Cuando eso, el uso, no había inclusión tecnológica en las escuelas. ¿A qué me refiero? Que los secretarios, las secretarias, perdón, incluyendo los directores, usted no lo veía con laptop ni computadora, todo era manual. Récord de nota era manual, todo era manual. Incluso el récord de nota le ponían una cinta transparente arriba para que no puedan alterar esa información. No sé si ustedes llegaron a ver eso. Retornando a la ilustración, cuando usted iba y solicitaba un récord de nota, la secretaria le hacía una serie de preguntas. La pregunta es, ¿qué sección? ¿Cuarto A? Tanda. Vespertina. ¿En qué año usted se graduó? 2008. Entonces, con esas informaciones, iban como una especie de gavetero, de estante, y arriba habían como 40 cajas. Y esas cajas tenían los folders con las informaciones de cada, o sea, tenía clasificado las sesiones correspondientes a cuarto bachillerato, sea matutino o vespertino. Y con esa información que le dio usted,
la secretaria pudo ubicar cuál es la caja que debe de buscar para buscar, cuál es la caja que debe de bajar para buscar su información. Porque hay una caja que decía cuarto A, cuarto B, cuarto C. Pero también decía el año, 2010, 2011, 2012. Pero con esa información que usted le dio, la secretaria ya sabía, ya tenía ubicado la caja para descargar, buscar las informaciones y redactar su récord de nota. Eso es una base de datos física. Y todas esas informaciones estaban organizadas y clasificadas. Y eso nos ayuda a nosotros a buscar de manera directa una información específica. Su celular, volviendo al tema de la agenda, los contactos están por orden alfabético. No sé si usted sabía eso. Y teniendo esa idea, usted fácilmente puede ubicar el nombre que usted está buscando. Si el nombre es Y, usted no lo va a buscar por los primeros contactos, usted va al final. Y cuando llega ya al renglón de Y, entonces usted empieza a revisar contacto por contacto. Entonces, entendiendo que es una base de datos, volvemos a Excel. Esto que vemos aquí es una base de datos. Esto es una base de datos. Esta base de datos nos ayuda, vemos que está organizada y está clasificada por país, número, cliente, producto, unidades, total de ventas. Entonces, aquí dice convertir esta base de datos en tablas y filtrar las ventas de Argentina realizada por mujeres. Es por mujeres. Entonces, aquí hay dos filtros. ¿Qué es lo que se me pide aquí? Aquí se me pide que en esta base de datos, donde está hombres y mujeres, y hay una serie de países, aquí se me pide que aquí solamente aparezcan las informaciones que cumplen dos criterios. ¿Cuáles son esos dos criterios? Que país sea Argentina, como dice acá, y que en sexo simplemente sea mujer. O sea, no me interesa los demás países, solamente Argentina, y no me interesa el sexo hombre o masculino, simplemente mujer, porque esa información me va a ayudar a mí a realizar ciertas tomas de decisiones. ¿Qué pasa? La base de datos está todo mezclado y necesitamos filtrar esa información. Para nosotros realizar ese filtrado, esta base de datos debemos de convertirlo en una tabla. Una tabla es un formato que Excel nos ofrece para nosotros aplicar una base de datos que nos ayuda a trabajar directamente con la información de la base de datos. Por ejemplo, el primer paso que debemos de hacer nosotros es convertir esta base de datos en una tabla. Seleccionamos una celda correspondiente a la base de datos. Venimos a la pestaña Insertar y elegimos esta opción que dice Tabla. Le damos acá y nos sale este cuadro. En este cuadro vamos a elegir esta opción que dice la tabla tiene encabezado claro. El encabezado viene siendo estos cuadros amarillos que representan el encabezado de cada columna. Cotejamos esa información y le damos a aceptar. Y listo. Vamos a ver, alguien acá. La escucho, Delia. Sí, maestra, si pueden por favor darle un poquito más de aumento y retroceder hasta tablas para que vuelva a repetirlo otra vez, porque también sobre eso me preguntaron, se lo digo de forma personal, y así esclarece mejor. Gracias. Ok. A la orden. Entonces, vamos a convertir esta base de datos en una tabla, para luego entonces realizar nuestro filtrado. Hay un dato muy importante, miren.
el libro de Excel que usted va a descargar va a aparecer así. ¿Qué pasa? Si lo convertimos en tabla con esta información pegada, entonces va a haber una mala presentación, porque no queremos incluir esta información en la base de datos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de separar esta información con la base de datos. ¿Cómo hacemos ese proceso? Lo hacemos de la siguiente forma. Vemos aquí al encabezado de la columna. Aunque miren, aunque usted vea esto en blanco, las celdas están ahí. Fíjense cómo se marcan. Lo que pasa es que las líneas están color blanco y por eso se ve ese fondo de esa manera. Pedimos aquí al encabezado de la columna, de esta fila, perdón, que es este, el número 11. Le damos clic derecho y elegimos la opción insertar. Entonces, esto es lo que va a hacer que entre esta fila y esta fila va a insertar una fila en el centro. Y listo. Ya con esta fila en el centro, entonces podemos crear la tabla. Seleccionamos cualquier celda correspondiente a esta base de datos. Pedimos la pestaña Insertar y elegimos la opción que dice Tabla. Le damos un clic izquierdo y nos aparece este cuadro. Fíjense que la base de datos está seleccionada, tiene unas líneas que están fluyendo alrededor de la base de datos. Debemos cotejar esta parte que dice la tabla tiene encabezado. Debe estar cotejado. Lo cotejamos y le damos a aceptar. Lisandro, Sí, profesor, cuando usted dijo que seleccionáramos que no importa cualquier celda, pero parece que yo la tengo que seleccionar entera para poder hacerlo. le pide seleccionarla entera. No, o sea, yo le doy a tabla, pero no se me pone. Entonces yo tengo que ir a dar, no, o sea, no, está en blanco. Cuando doy insertar y veo tablas, me dice tabla dinámica y tabla recomendada. Entonces, como no se Sí, me presenta, tengo que ir a dar formato tabla y lo hice así. sí, mire, cuando usted selecciona una celda, mire, yo seleccioné esta celda, 49, y le diga insertar. Si usted viene de este lado, lo primero que le va a aparecer es tabla dinámica, pero aquí la tercera opción dice tabla. No tabla dinámica. Tabla dinámica lo vamos a ver en el otro módulo, en el módulo número 4. Es donde dice tabla. Entonces, cuando le damos a tabla, es cuando se nos aparece este cuadro. Cotejamos esta parte donde dice la tabla tiene encabezado y le damos a aceptar. Haga la prueba y me deja saber. Entonces, cuando la base de datos, fíjense, la base de datos cambió. Cuando la base de datos se convierte ya en una tabla, al momento de nosotros seleccionar la base de datos, se nos habilita esta opción que dice diseño. Y aquí en estilo de tabla vemos algunos diseños que podemos aplicar a nuestra tabla. Usted va a elegir el que usted quiera. Ahora, luego de nosotros filtrar o convertir, perdón, la base de datos en una tabla, el siguiente paso es empezar a filtrar. Antes de continuar, concerniente a cómo convertir una base de datos en una tabla, ¿hay alguna pregunta? Rosemary Mansueta. Buenas noches, maestro. Yo me acabo de conectar. Esta es la unidad 2, actividad 1. Actividad 1, módulo 2. Usted la está empezando a
a explicar o ya lleva algo adelantado para yo esperar la grabación? Voy un poquito adelantado. Pero recuerde que aquí hay 2 prácticas y voy a repetir en la siguiente. Respondiendo a la pregunta de Moisés, para separar el mandato del encabezado, esto se llama encabezado, encabezado de la tabla. Seleccionamos el número de la fila que representa ese encabezado. Vieron aquí, seleccioné el 11. Le doy al clic derecho del mouse y elijo la opción que dice insertar. Automáticamente lo que hace es que se me inserta una fila entre el mandato y el encabezado. Bien, ok. Lo segundo que vamos a hacer ahora es filtrar las informaciones. En cada columna, en cada encabezado de columna, podemos ver que hay un botón de despliegue que nos permiten ordenar la información y aquí filtrar. Si se fijan acá, déjenme utilizar la lupa, denme un momento para que lo puedan ver mejor. Ok, ahora vamos a activar la lupa. Bien. Entonces, si se fijan aquí, en cada encabezado hay un botón de despliegue. Es como un cuadro con un triángulo en dirección hacia abajo. Esos botones es que nos permiten a nosotros, o es que nos ofrecen a nosotros las herramientas para realizar el filtrado. Por ejemplo, dice convertir esta base de datos en tablas, ya está convertido en tabla, esto es una tabla, y filtrar las ventas de Argentina realizada por mujeres. Aquí hay 2 condiciones. Primero, me pide que debo de filtrar a Argentina. Bien, le damos a país. Perdón, le damos al botón de despliegue ubicado en la columna país porque es el país que vamos a filtrar, ¿verdad que sí? Y aquí vemos que está seleccionado cada uno de los países que se encuentra en esta columna. Todos estos países que están aquí, aunque se repitan varias veces, están encapsulados en cada uno de estos nombres. O sea, son estos nombres, son estos países. Todos estos países son los que se aparecen acá en la columna de manera repetida. Aquí no lo va a repetir las veces que aparecen en la columna. Si aparece 3 veces, solamente va a aparecer una vez. Acá. Si aparece 2 veces en la columna, en el filtro solamente va a aparecer una sola vez. Lo que quiero dejar dicho es que si, por ejemplo, tenemos aquí Perú, que vemos 1, 2, 3 y 4 veces, no quiere decir que aquí Perú va a aparecer 4 veces. Solamente va a aparecer una vez. Entonces, continuamos. Botón de despliegue y dice acá seleccionar todo, es decir que todos los países están seleccionados. Si yo le doy a este cuadro y elimino el cotejo, fíjense que los países dejan de estar cotejados. ¿Qué hago en este caso? Solamente selecciono el que me pide el filtrado, que es Argentina. Selecciono Argentina, fíjense que los demás no están cotejados y le doy a aceptar. ¿Qué va a pasar? Que solamente me va a aparecer las ventas realizadas en el país de Argentina. Me va a inhabilitar o no me va a presentar los demás países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador. No, solamente los de Argentina. Pero ¿qué pasa? Argentina me aparece la venta entre hombres y también mujeres. Hombre, mujer. Pero aquí, según el mandato, me pide que sea filtrado en el país de Argentina, pero solamente por mujeres. Entonces tengo que realizar el segundo filtrado. Vengo aquí al encabezado de sexo
botón de despliegue, y como solamente aparecen esas dos palabras, hombre y mujer, mírenlo acá, quito la selección y marco solamente mujer. Le doy a aceptar y listo. Y como dice Boss Bunny, eso es todo, chicos. Ya ahí en esta base de datos acabo de filtrar las ventas realizadas en el país de Argentina solamente correspondiente a una mujer. Preguntas. Rosemary Mansueta. Por mi parte, todo claro. Jazmín dice, qué fácil. Y mire, Jazmín estaba gritando ahorita la pobre, que hay que estar complicado. Bueno, Qué fácil. profesor, ya yo hice la segunda ya. Ya usted hizo la segunda. Ya yo hice la Jazmín, segunda. cuénteme. Sí, es que ya eso es fácil. Cuénteme, Jazmín. Jazmín hace eso con los ojos cerrados. Ya, Rosemary Mansueta, la escuchamos. Como usted vio, yo me conecté ya cuando usted estaba explicando cómo se le ponía, no me acuerdo cuál era el mandato, el primer paso, no el de filtrar. Convertir en una tabla. Ajá. Es dándole a insertar y poniéndole una tabla cualquiera. La Yo que le yo voy a le yo le voy a explicar ahora. Voy a hacer la segunda. Y en la segunda, oh, mira qué bien. Ya este estaba convertido en una tabla. Hey, ustedes, la práctica 2 ya estaba convertido en una tabla. Bueno. Por eso a la hora de yo hacerla, no pude, o sea, no modifiqué nada, sino que los siguientes pasos que faltaban, porque ya usted la había dejado así. Oh, no me dicen nada, ustedes quedan calladitos, pero está bien, está bien, está bien. Tómenlo como un regalo de su profesor. Es que realmente no nos dimos cuenta. No, está bien, es broma. Realmente se me pasó a eliminar, quitar en la tabla, pero en fin. Profe, a mí me pareció normal y yo tuve que hacer la Sí, tabla yo. sí, lo que pasa es que yo cambié la actividad. No sé si usted se fija que hay alguno que tiene un mandato al lado y otro arriba. Ah, sí, yo tengo el mandato al lado. Ese es el que no tiene la tabla aplicada. Pero está bien, es el mismo ejercicio como quiera. Entonces, aquí respondiendo a la compañera Rosemary, ya esto está convertido en una tabla, pero el proceso es seleccionar acá. Déjame para hacerlo desde cero. Líderes, guarden las preguntas ahí que les daré la parte ahora. Para seleccionar toda una base de datos, usted hace clic en una celda y utiliza la combinación de celda Control E, la combinación de tecla. Oh. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a darle un formato. Ay, Giovanni, ¿qué estás haciendo? Vamos a darle un pequeño formato. por favor, porque llega. Ok, entonces, ¿Escuchó?
Maestro, Dígame, le escucho. hágale un chin de zoom, por favor. Perdón. Hágale zoom, por favor, que se ve muy chiquitico. Ahora mismo, perfecto. Adrián, Gracias. a la Sí, orden. maestro, que quiero agregar de que yo fui uno de los que corrieron con la mala suerte de que tuvieron que descargar el Excel sin formato, o sea, sin la tabla. Y también de aquel que decía que habría que agregar también el formato condicional, y en ese yo no lo veo ahí. Entonces es una parte que se voló y no sé si le tocaba ahora. El formato condicional está en la actividad número 2. Todavía estamos trabajando con la primera. Esa, El formato, dígame. perdón. El formato condicional es aún más fácil. Ya cuando concluya acá, Sí, entonces vamos a trabajar con la actividad 2, que ahí yo voy a explicar ese esa proceso. parte, sí, esa parte la entiendo, pero no, fue con una compañera fue que me envió esa parte del formato condicional, pero está bien. Muchísimas gracias, maestro. A la orden. Miren, líderes, quiero hacer un aclarando, ya que tocaron ese tema. Miren, yo sé que en los recursos didácticos, a pesar de que explica el proceso de manera lineal, no es igual. No es igual. Muchos van de manera autodidáctica, buscan la información y pueden salir a flote, y otros simplemente esperan la grabación. Miren, yo voy a tratar o estoy tratando de que en cada clase tengamos una reunión virtual, porque esto es avanzado. Esto no lo podemos resolver con tutoriales. Esto debemos de resolverlo en vivo, donde usted pueda vivir esa experiencia y ver cada uno de los procesos. No se desesperen. No se desesperen. Si yo le mando una información y le digo, miren, tal día vamos a trabajar con el módulo 3, tenga por seguro que ese día vamos a ver todo lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Así que tranquilo, que yo tengo todo bajo control, como dicen. Entonces, Rosemary, continuando con usted, mire, para nosotros realizar un filtrado, debemos de convertir esto en una tabla. Para convertir esto en una tabla, seleccionamos una celda de la base de datos, pedimos a insertar y elegimos la opción que dice tabla. Verificamos que en este cuadro, esta información esté cotejada. La tabla tiene encabezados, tiene que tener un cotejo y luego elegir aceptar. Y ahí se convierte en una tabla. Entonces, con estos, vamos a utilizar la lupa. Entonces, cada encabezado de la base de datos tiene un botón de despliegue. Por medio de ese botón es que nosotros realizamos el filtrado. Por ejemplo, país, elegimos Argentina, porque así es que nos piden el mandato, las ventas del país de Argentina. Le damos al botón de despliegue, descotejamos donde dice seleccionar todo y elegimos Argentina. Los demás deben de estar descotejados, no tener el cotejo, perdón. Y elegimos aceptar. Fíjense acá que en país solamente presenta Argentina como se nos pide el mandato. Ahora, el segundo mandato es que las ventas deben de estar reflejadas solamente por mujeres. Botón de despliegue y elegimos la opción mujer. Descotejamos esta opción, elegimos mujer, aceptar. Y ahí entonces nosotros completamos la actividad. La base de datos solamente muestra las informaciones correspondientes a Argentina, como se nos pide aquí, no, acá, perdón. Aquí, Argentina, por mujeres. Pero acá, sexo mujer. En la práctica 2 ya la tabla está aplicada. Dice ventas de Perú. Vamos a filtrar las ventas de Perú. Quitamos el cotejo, elegimos Perú. Perú, aceptar. Y realizada a hombres. Quitamos el cotejo, hombre, aceptar y listo.
Ya ahí está filtrada las ventas de Perú realizada a hombres. Usted le va a dar a guardar y así como está, te cierra su práctica y lo cuelga en la plataforma. Actividad 1, módulo 2. Preguntas. ¿Alguna pregunta? No. Al profe que dé clase mañana de nuevo. Oh, mira qué bien. No, maestro, Entonces, usted le manda la grabación. Mira. hay profesores que cogen, yo como un profesor que se incomoda por todo. Y yo soy al revés, yo me río. Y no que me río de que de burla, sino que me río. Hay cosas que me dan risa. Rosemary, Estoy muy intensa hoy, pero yo entonces estoy tratando de hacerla ahora, ¿verdad? Entonces, ajá, cuando yo me conecté, usted estaba explicando cómo separar eh, el mandado que tiene con el país, nombre. Usted dijo que era seleccionar esa fila donde está el país, nombre, a darle un clic a la derecha y donde dice insertar ajá, para encontrar un espacio. correcto. Está bien, gracias. Lo que pasa es que yo la hice, parece que no lo di bien y no se insertó, por ahora sí. Perfecto. Quiero hacer ahora mismo. Perdón. Ok, Sol. Usted dice la parte de convertir en una tabla que... Sí, al principio, pero todo lo demás muy bien, lo entiendo perfectamente. Es Ok, el inicio de cómo colocar y cómo convertir en tabla. para convertirlo en una tabla, usted va a seleccionar una celda de la base de datos, cualquier celda. Le da un clic izquierdo y ya usted selecciona una celda. Entonces usted va a venir aquí, en la pestaña de inicio, perdón, pestaña insertar. Esta opción va a estar habilitada, pero como ya aquí está convertido en una tabla, no aparece habilitada. Entonces, en su caso, va a estar habilitada esta opción que dice tabla. No tablas dinámicas, ni tabla dinámica recomendada, no, no. Tabla. Dice así mismo, tabla. Usted le va a dar un clic izquierdo, va a aparecer un cuadro donde le va a preguntar si la base de datos tiene encabezado. El encabezado es esto. Esa opción debe de estar cotejada. Usted le da un clic al cuadrito que tiene al lado y luego le da aceptar. Es fácil. Bien. ¿Alguna otra pregunta para continuar? Maestro, Entonces, disculpe, haciendo un paréntesis, en 15, 20 minutos voy a tener que salir de la clase, que tengo una de la universidad a partir de las 8 hasta las 10 de la noche. Disculpe. ok, no hay inconveniente. Más adelante, entonces, la parte siguiente, usted se auxilia de la grabación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver Está bien, maestro. qué nos ofrece la práctica número 2. La práctica número 2 es muy sencilla. Esta práctica que vemos aquí es la número 2. Miren, en esta práctica vamos a aprender a aplicar lo que son formatos condicionales. De hecho, formatos condicionales debe ser un tema que es un tema que debió de incluirse en el módulo número 1 o que está o viene para el módulo número 1, pero como el módulo número 1 era muy extenso, no quería forzarlos en cuanto a eso.
lo que hice fue que hice una distribución en cuanto a los temas. Como el módulo número 2 es quizás un poquito más ligero, entonces quise dejarlo para acá. Entonces miren aquí, formato condicional. Miren, un formato condicional, como su nombre lo dice, es un formato o un estilo que nosotros aplicamos a una serie de celdas para definir una información a base de colores, gráficos o barras. Por ejemplo, es como que usted diga, tengo 200 pesos, ¿verdad? En diferentes papeletas, 100 y 50. Y usted dice, yo quiero que los que son de 50 sean de color verde y los que son de 100 sean de color azul. Usted aplica un formato condicional. Eso es un formato condicional. Vamos a poner un ejemplo, los cuadernos. O los cuadernos, podemos decir los cuadernos. Bueno, vamos a poner el contacto de WhatsApp. Los contactos de WhatsApp. No sé si ustedes saben que WhatsApp, usted puede personalizar un fondo por chat, ¿verdad que sí? Es decir, que si usted habla con su madre, usted tiene un fondo personalizado para esa conversación con su madre. Si usted habla con su padre, igual. Usted puede personalizar el fondo que usted quiera. El fondo que aparece en el chat, en el diálogo que ustedes tienen. No sé si me di a entender en esa parte. Si usted agarra y dice, bueno, mis familias, yo le voy a poner un fondo azul y mis amigos verde. Eso es un formato condicional. Un formato condicional puede ser que aquí los valores, como mencioné, que son menores de 4 millones, se vean color rojo, y los que son mayores de 4 millones se vean color verde. Y así de manera visual usted puede definir cuál es cuál por los colores que vemos acá. Ahora bien, ¿cómo yo puedo aplicar un formato condicional? Para nosotros aplicar un formato condicional, lo primero que debemos de hacer es seleccionar la columna a que le vamos a aplicar el formato. Vamos a guiarnos del mandato. Lo vamos a hacer primero el ejemplo. Entonces, luego que yo seleccione mi columna, puede ser la de texto o número, en la pestaña de inicio, pedimos acá a esta opción. Dice formato condicional. Le damos un clic y nos aparece una serie de categorías que podemos utilizar para aplicar el formato. El más utilizado es este primero que dice reglas para resaltar celdas. Es mayor que. Ahí es cuando nosotros definimos que si un valor es mayor a X valor, por ejemplo, si esta celda es mayor de 100, quiero que aparezca color verde. Menor que, lo contrario al primero, si esta celda es menor de 100, quiero que aparezca de color rojo. Entre, bueno, si esta celda o el valor de esta celda esté entre 100 y 200, quiero que aparezca de color amarillo. Igual a, si esta celda es igual a 200, quiero que esté de color azul. Texto que contiene, podemos venir aquí y podemos decir todas las celdas que tengan el texto y yo defino la condición que diga Colombia, quiero que estén de verde. Entonces, todas las celdas que tengan Colombia se van a poner color verde. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver algunos. Aquí dice aplicar formato condicional a total de ventas. Aplicar barra de datos. Aquí me pide barra de datos. Eso quiere decir que la categoría que voy a utilizar es esta, dice así mismo. Barra de datos. Ahora, ¿cuál yo voy a aplicar? Yo voy a aplicar el que yo quiero. Porque aquí no especifica. Usted va a aplicar una barra de datos. Verde, azul, rojo, morado y así sucesivamente. Yo voy a aplicar el azul.
¿Qué me presenta acá? Me presenta lo siguiente, que mientras más alto es el número, mientras más alto es el número, más alto o más lleno se va a ver la celda con la barra. Es como una barra de porcentaje. Mientras más bajito es el número, más bajo se va a visualizar la barra. Eso es como graficar el valor de acuerdo a su volumen. ¿Pueden ver? Fíjense aquí, 96,000. Miren lo pequeño que es a comparación de 3 millones. Y así sucesivamente. Eso se llama barra de datos. Barra de datos. Preguntas. Preguntas. Eso es un formato condicional. Y los Profe, demás tienen el... Perdón. ¿cómo usted coloca el mandato del lado arriba de la tabla? No, en este caso hay que seleccionar la tabla completa. Un ejemplo. Ok, aquí está seleccionado. Aquí selecciono la tabla completa. Es mucha información. Luego de seleccionar la tabla, no, la columna, el que le voy a aplicar el formato, porque me dice acá que el formato es a total de ventas. Selecciono aquí la columna. Luego de seleccionar la columna, entonces vengo aquí a la pestaña de inicio y elijo la opción formato condicional. Y aquí me dice que la opción que voy a elegir o el formato que voy a elegir es barra de datos. Cuando elijo formato condicional, vemos una serie de categorías y una de ellas es barra de datos. Cuando elijo barra de datos me aparecen varios ejemplos. Yo voy a elegir el que yo deseo. Usted tiene la libertad de elegir el que usted quiera. ¿De acuerdo? Lo seleccionamos y listo. Un momento, por favor. Sí, eso era todo. Permítame un momento, líderes. Un momento más.
Estoy aquí, líderes. Estoy aquí de nuevo. Entonces, práctica número 2. Dice, aplicar formato condicional a unidades de venta. Es acá. Unidades de venta. Unidades de venta. Deben de ser, si son mayores de 35, las unidades de venta, si son mayores de 35, debe aparecer en verde. Si son menores de 35, deben aparecer en rojo. Entonces aquí hay que aplicar dos formatos. Uno para el verde y uno para el rojo. Lo primero que hacemos es que seleccionamos, yo voy a seleccionar hasta acá, las celdas que le vamos a aplicar el formato. Obviamente usted tiene que seleccionarlo entero. Y venimos a formato condicional. Elegimos la opción que dice regla para resaltar celdas, que mayormente ahí se trabaja con textos y con números. Y elijo la opción mayor que. Me sale este cuadro. Dice, aquí debo de aplicar el valor que va a tomar como referencia para aplicar el formato. Por ejemplo, dice que los que son mayores de 35 deben de aparecer en verde. Entonces aquí, donde dice aplicar mayores a la celda que son mayores que 35. Y aquí voy a seleccionar la opción que dice relleno verde con texto verde oscuro, porque es verde que me pide. Aquí me pide verde el texto y verde el color de la celda. Y le doy a aceptar. Si se fijan, todos los valores que son mayores de 35 están en verdes. Ahora bien, todavía está seleccionado. Denme un momento, por favor. Ok. Todavía está seleccionado. Formato condicional. Reglas para resaltar. Y voy a elegir el que dice es menor que. Entonces, ¿cuál es el segundo? Que si es menor de 35, tienen que aparecer en rojo. Escribo 35. Y por defecto dice relleno rojo, claro, con texto rojo oscuro. Le doy a aceptar y listo. Y aquí ya yo tengo mi formato condicional. Todos los valores que son mayores de 35 me van a aparecer en verde y todos los que son menores de 35 me van a aparecer en rojo. Aquí hay un punto importante y son los que son iguales a 35. Entonces yo tengo que corregir el formato condicional. Por ejemplo, aquí debe de ser mayor de 34 y menor de 35. Corríjanlo. Mayor de 34 y menor de 35. Las ventas mayores de 34 deben de aparecer en verde. Menores de 35 en rojo. Corrijan eso para que no les salgan las celdas en blanco. Descarguen la celda, el libro de Excel y corrijan esa indicación. Mayor de 34. Aceptar. Vamos a ver ahora. Ah, no lo había seleccionado. ¿Qué cosa? Está seleccionado. Ok. Profesor, Formato. escúcheme. ¿No sería Dígame. mayor de 35 y menor de 34? Lo que pasa es que si ponemos mayor de 35 y menor de 34, la celda que tenga valor 34 y 35 los va a dejar en blanco porque están fuera de la condición. Ok. Vamos a ver ahora, mírelo acá. A ver. Ok, mírelo ahí.
en verde. Mayor de 34 será de 35 en adelante. Menor de 35 será de 34 en adelante, ya que el 35 pertenece al color verde. Entonces, concerniente a esta parte, líderes, ¿alguna pregunta? ¿Consulta o inquietud? Profe, yo hice más o menos la primera de otra manera, concerniente a lo que entendí. Voy a tener que descargarla de nuevo para poderla realizar el libro. Usted lo hizo manual, uno por uno, le puso el color. No, que nada más creé el formato de los filtros y no hice la tabla en el número 1. Es que para filtrar hay que convertirlo en tabla. O sea, si usted lo Yo, pudo filtrar, es porque está convertido en tabla. Lisandro. Sí, profe. A mí me aparece cuando usted me dijo que pusiera mayor de 34 y menor de 35. El de 35 me aparece en blanco. ¿Ya usted le había aplicado el formato antes de qué? Sí, yo estoy Tiene que con usted. aplicárselo de nuevo. Debe de Ok. aplicárselo de nuevo. Rosemary. Maestro, Sí, le dígame. escucho. No, yo Usted no tiene lo. la mano levantada. Fue sin querer. No me había fijado. Perfecto, está bien. Entonces, vamos a ver la práctica siguiente, que es la práctica número 3. Dice que aplicar formato condicional en sexo, es decir, vamos a utilizar esta columna. Y dice que hombres debe aparecer rojo y mujer debe aparecer verde. Entonces, vamos a utilizar la lupa. Entonces, lo que hacemos es que seleccionamos las celdas, venimos a formato condicional, reglas para hacer resaltar, y aquí vamos a elegir la palabra texto que contiene. Vamos a trabajar primero con hombre. Dice que el hombre debe aparecer color rojo. Bueno, aquí está por defecto, hombre. Si no, usted lo escribe y aquí usted va a seleccionar relleno rojo, claro, con texto rojo oscuro. Voy a repetir. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas, perdón. Y vamos a elegir la opción que dice texto que contiene. Aquí escribimos hombre, si no aparece por defecto. Y según el mandato, esas celdas que tienen la palabra hombre deben de aparecer rojo oscuro, color rojo. Vamos a elegir la opción que dice relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Le damos a aceptar. Ya ahí aplicamos la primera condición. Ahora vamos a aplicar la segunda, que es la de mujer. Formato condicional, reglas de celda, texto que contiene. Vamos a escribir mujer. Y aquí vamos a elegir verde, relleno verde con texto verde. Le damos a aceptar. Y listo. Preguntas. Todo claro hasta ahora.
¿Todo claro? ¿Sí o no? ¿Todo claro, profesor? ¿Todo bien? Sí, profesor. Ok, miren. En cuanto a las prácticas, solamente vamos a trabajar con dos. Con dos prácticas. Yo hay tres, pero la tercera corresponde a otro módulo. Vamos a trabajar con dos prácticas y se va a habilitar un tercer foro, un segundo foro, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, líderes? ¿Me escuchan? Sí, de acuerdo. Ok. Solamente se va a trabajar las dos prácticas que acabamos de mostrar y se va a habilitar un segundo foro. Entonces vamos a trabajar dos foros y dos prácticas, ¿de acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta, consulta o inquietud? Angie, ¿tiene la parte? No le escuchamos, Angie, si está hablando. Bueno, entonces, líderes, ¿tienen alguna pregunta, inquietud concerniente a lo que acabamos de ver? ¿Vieron qué sencillo? Es fácil. Es fácil, pero a medida que vayamos avanzando con los módulos, vamos a ir viendo temas un poco más complejos. Ojo, el jueves tenemos reunión nuevamente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y algo importante que quería decirles es que a pesar de que definimos los martes, eh, va a haber días que no van a ser los martes, por el orden en el que se van a habilitar la sección, los módulos. Entonces, como hay módulos que hay que dar, hay que tener una reunión inmediata, es posible que no sea los martes. Yo entiendo que ya usted hizo un compromiso para los martes, entonces lo que vamos a hacer es que usted sea auxiliar de la grabación. ¿De acuerdo? Esto no es por mí, esto es por el orden de los módulos, porque estos módulos no son iguales que el curso anterior, que mayormente iniciaban los lunes y ya ahí uno podía definir. Aquí es totalmente diferente. Aquí una semana puede tener 3 módulos y si tiene 3 módulos, entonces amerita 3 reuniones. ¿Me di a entender en esa parte? Entonces, líderes, traten de trabajar eso hoy, entre hoy y mañana miércoles, que cuando nos reunamos el jueves ya eso esté corregido. El módulo número 1 ya está corregido. Ya corregí el tema de las fechas. Si usted verifica, ya no le va a dar error. Y nada, si no tienen alguna otra pregunta, entonces nos vemos el jueves si Dios lo permite. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, líderes? 1, 2, 3. Pedro. Sí, profesor. ¿A qué hora sería la reunión, hermano? 6:30 de la tarde. Ok, gracias. A la orden. Líderes, muchísimas bendiciones. Un abrazo virtual y seguimos en contacto por las redes sociales. Rosemary, ¿va a decir algo? De 6:30 a qué hora. Es de 6:30 a 9. Usted podría ponerla mucho más tarde, o sea, media hora mucho más tarde, porque es que con los tapones yo estoy llegando tarde. Y ya me sabía en el grupo que habían personas también que no se habían podido conectar por la luz y eso. Bueno, realmente la reunión es a las 6 y pensando en eso, lo pospuse a las 6:30, pero vamos a ver qué podemos hacer. Yasmin dice lo mismo, que le pasa lo mismo. Se supone que yo llevo a las 6:30, pero esta semana los tapones están insoportables. Entiendo. Vamos a ver qué podemos hacer. Bien. De todos modos, seguimos en contacto por el grupo. Líderes, bendiciones y feliz noche para todos. Estaré colgando el video hoy
en el transcurso de 1 o 2 horas. ¿De acuerdo? Pasen buenas noches y seguimos adelante. Y nos mantenemos en contacto.